Sí, yo estudié licenciatura en psicología en una incorporada a la UNAM. Hice maestría en educación aquí en el ITESO y un doctorado en paz y conflictos en la Universidad de Granada, en España. Ahí es mi formación académica. Prácticamente llevo 40 y tantos años en la docencia como tal. Empecé como maestro de primaria durante 9 años. Un año estuve en unas comunidades indígenas haciendo trabajo social, trabajo comunitario. Luego ya entré al ITESO y aquí me he desempeñado como docente desde hace 33 años. En un primer momento, en el centro en el que trabajaba, determinamos hacer una investigación con la idea de trascender hacia la universidad. Esa investigación llevó por título Profesiones y Sociedad. La idea de esa investigación era reconocer la labor social, el impacto social que tiene el trabajo de los universitarios ya en el campo laboral y de qué manera ese ejercicio profesional va transformando la realidad. La idea era que de todas las profesiones nos metiéramos a investigar y entonces en aquel momento me acuerdo que estuve revisando algo de ingeniería química, algo de ingeniería electrónica, algo de contabilidad, de la carrera de contaduría, de qué manera se ejercía en México, pero digamos el centro de la investigación fue sobre todo la psicología, al ser la carrera de la que yo provenía. Me pidieron que me enfocara en la carrera que había estudiado y entonces fue clavarme a entender el desarrollo de la psicología en México y el impacto del ejercicio profesional de la psicología pues, en el ámbito local, en el ámbito nacional, para ver de qué manera la profesión transforma, modifica, incide en la realidad social. Una investigación muy interesante, pero por alguna X razón pues se fue dejando y se abandonó. Posteriormente, el encargo aquí en el ITESO fue trabajar en torno a los derechos humanos y yo argumentaba que yo no era abogado, que me faltaba todo ese background de derecho para poder trabajar lo de derechos humanos y puesto que era un encargo que me hacía el ITESO para trabajar, me enfoqué en la parte de educación, educar en y para los derechos humanos. Y entonces pues estuvimos tal cual pues metiéndonos a qué son los derechos humanos, quién los ha definido, todas las controversias que hay en el tema, porque hay unos pues, más jus naturalistas, otros más jus juridicistas, otros que manejan la perspectiva cultural, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva sociológica o desde una perspectiva jurídica. Entonces, pues ahí estuvimos trabajando y más que sacar, digamos, un libro, unos artículos, etcétera, la producción principal fue en términos docentes, ¿no? Todo lo que estábamos trabajando pues era dar un taller aquí, armar un diplomado allá, enfatizar algún proceso con algunas personas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la salida de todo ese proceso de investigación fue en términos docentes. Y finalmente ya en el ámbito de la paz y los conflictos, que es donde me he especializado en los últimos años, quizá el trabajo más fuerte fue la investigación que hicimos sobre conflictividad y empoderamiento. Tratar de entender de qué manera hay conflictos sociales y esos conflictos sirven a las personas para irse empoderando. Entonces fue lo que estuvimos trabajando con otros dos compañeros y sacamos un librito que así se llama Conflictividad y Empoderamiento en Agrupaciones Sociales Contemporáneas. Quizá desde el origen la cuestión es que, aunque yo estudié psicología, la carrera como tal, pues no me llenaban, no me llenaba, había cosas que no entendía por qué no me llenaba, entonces, aunque estudié psicología como tal, pues yo nunca practiqué la psicología explícitamente, sino que más bien mi desempeño profesional fue la educación y entonces yo estaba en la ambivalencia. ¿Cuál es mi disciplina? ¿La educación o la psicología? El título dice que soy psicólogo, pero mi práctica real es la educación, la didáctica, la pedagogía,
el proceso de aprendizaje, armar un buen guión de estudios o una buena ficha de trabajo, etcétera, etcétera. Y la parte más psicológica, pues estaba un tanto de lado, ¿no? Y luego en el tema de paz y conflictos, el asunto disciplinar también se desdibuja un tanto cuanto, porque lo que se plantea es que la investigación para la paz es un asunto inter y transdisciplinario. La paz no es como tal un objeto de estudio como es la sociología o como es la antropología, sino que la paz es un asunto multidisciplinar que requiere conocimientos de distinta naturaleza, de distinta índole, y entonces, pues, digamos, el trabajo ya tal cual disciplinar, pues un tanto se desdibuja porque hay que introducir cuestiones de política, cuestiones de sociología, de antropología, de filosofía, de ética, para ir consolidando este campo de conocimientos, ¿no? Multidisciplinaria, tratar de entender un fenómeno desde distintas perspectivas disciplinares. Y el trabajo de conflictividad y empoderamiento que te señalaba anteriormente, tratamos de enfatizarlo así. ¿Qué aporta las ciencias políticas? ¿Qué aportan las ciencias sociales? ¿Qué aporta la psicología social? Y entonces fue un trabajo multidisciplinario. La interdisciplina yo lo entiendo como que es tratar de ir conjuntando los métodos de una ciencia, de otra ciencia, de otra ciencia, para ir esclareciendo los asuntos que quieres analizar. Y la transdisciplina es un asunto, y por eso la paz es transdisciplinaria, se propone como transdisciplinaria, porque la propia paz es un asunto que lanza preguntas a todas las disciplinas, a la economía, oye, ¿por qué no hay inversiones para la paz? O lanza preguntas a la política, o lanza preguntas a al diseño, por decir algo. Y precisamente el corpus de conocimientos de la paz se va consolidando con saberes de las distintas disciplinas. Entonces, en ese sentido, la transdisciplina es como la forma de ir construyendo ese conocimiento de la paz y los conflictos, ¿no? El primer asunto que dentro de los estudios de paz me ha quedado clarísimo es de que la paz, al ser un asunto tan ambiguo, tan complejo, tan contradictorio, no podemos utilizar una sola vía de conocimiento. Y se plantea el asunto de la paz como la forma para abordar la paz desde la perspectiva del pensamiento complejo, donde se espera que lo que parece contradictorio de alguna manera se asuma como complementario. Y eso tiene que ver mucho con los conflictos. Los conflictos, pues casi siempre son como contraposiciones. Pero si tú analizas un poquito las contradicciones, te vas dando cuenta que en el fondo es lo mismo, pero es el reverso de lo mismo. Entonces, a nivel metodológico, se plantea la necesidad de ir construyendo el objeto de conocimiento desde una perspectiva de complejidad. ¿Sí? Primer enfoque metodológico. Segundo enfoque metodológico ha sido el construccionismo social, porque cuando yo empecé el estudio del doctorado se hablaba mucho, los profesores, los libros, hablaban de construir paz, construir paz, construir paz. Y me decía, ¿y qué es eso de construir? No es edificar como si fuéramos arquitectos o albañiles. Construir, ¿qué significa construir? Y pues buscando literatura me encontré que hay una corriente teórica que se llama el construccionismo social, que precisamente va señalando por dónde es que el conocimiento se va construyendo desde la interacción con la realidad, y cómo el conocimiento de la realidad no es algo que provenga de la realidad. La realidad no es que nos descubra sus maravillas al nosotros ser intelectuales e interactuar con la realidad,
sino que la realidad es tan compleja que nosotros vamos perfilando, vamos matizando, vamos acotando qué es lo que queremos estudiar, desde dónde lo queremos estudiar, cómo lo queremos estudiar, y lo que vamos conociendo, o sea, es algo producto de nosotros, es algo que nosotros elaboramos, y eso es muy importante porque en términos de paz y de violencia, se dice que la violencia está clarísima, ahí está la violencia, y la paz no existe. Y nosotros lo que decimos es que la violencia es una construcción social y la paz es una construcción social. Podemos construir la violencia, y la hemos construido socialmente, pero también podemos construir la paz y la hemos construido socialmente. Es lo que te decía hace rato, como en el fondo nos damos cuenta que es lo mismo, pero como las dos caras de la misma moneda. La violencia y la paz tienen muchos elementos en común, solo depende desde dónde lo estés observando y qué quieras observar. Entonces, pues el construccionismo social nos ha parecido una herramienta importante de ir trabajándola, ¿no? Y ya en términos más operativos, pues es grupos de discusión, son entrevistas, observación participante, como algunas de las herramientas que utilizamos. Sí, en la investigación que hicimos sobre conflictividad y empoderamiento utilizamos las entrevistas y fueron entrevistas más bien colectivas con cada uno de los diferentes grupos que trabajamos. La idea era tratar de entender cómo ese grupo, de qué manera construye la realidad, de qué manera construye el problema que afrontaba cada uno de esos grupos. Entonces era una entrevista colectiva para ver como grupo en el que se supone que hay como cierta homogeneidad, cierta visión común, pues para tratar de identificar esa visión común de los distintos grupos. Sabiendo y reconociendo que había distintas visiones de un grupo con otro grupo, con otro grupo, decidimos ser un grupo de discusión con la intención de tratar de ver el problema común que los distintos grupos abordaban, de qué manera se enfocaba el problema más común en términos más sociológicos, ¿no? En concreto te estoy hablando de la movilidad no motorizada en Guadalajara, los grupos ciclistas. Cada grupo ciclista tenía su propia visión, unos pues más del paseo, otros más del deporte, otros más de una reivindicación del espacio público, distintas visiones sobre por qué andar en bicicleta, pero todos de alguna manera tienen en común ese asunto, el asunto de la utilización de la bicicleta. Entonces se armó un grupo de discusión como para ver por dónde confluían las distintas visiones sobre la movilidad en bicicleta, pero también para tratar de verlo con los otros dos asuntos que en ese contexto estábamos investigando, que era de qué manera los distintos grupos de la diversidad sexual ven los derechos sexuales, ¿sí? De qué manera se ejercen, y el otro compañero que estaba en la investigación que estaba viendo de qué manera los conflictos que hay en colonias, en grupos de vecinos, etcétera, etcétera, de qué manera ven el ejercicio de los derechos a la ciudad. Entonces eran como tres asuntos distintos, pero con una sola intención, tratar de ver la conflictividad social. Entonces para eso utilizamos entrevistas en el pequeño grupo, utilizamos grupos de discusión en un segundo momento, y en el tercer momento la metodología fue un poco con los tres compañeros intercambiar nuestras categorías. ¿Qué categorías utilizaste tú desde las ciencias políticas? ¿Cuáles utilizaste tú desde la psicología? ¿Cuáles utilizaste tú desde la parte sociológica, ¿no? Entonces, bueno, fue como combinamos ahí la interdisciplina con las diferentes técnicas de investigación. Sí, de la investigación sobre profesiones y sociedad en aquel momento
escribimos 2, 3 artículos en la revista oficial de la universidad que se llamaba Renglones. Ahí escribimos 2 o 3 articulitos sobre el asunto de las profesiones y por qué era relevante estudiar el impacto social como una forma concreta de documentar eso que se llama compromiso social aquí en el ITESO, pues tratar de plasmarlo. A ver, el compromiso social dentro del ejercicio de los psicólogos pues, ha ido por aquí, dentro de los contadores públicos ha ido por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una salida en aquel momento. En otro momento, lo de derechos humanos que te comentaba, pues la salida principal fueron algunos artículos también en la revista Renglones o en la revista Cinéctica de aquí del Departamento de Educación, cómo educar en derechos humanos, cómo educar en la paz. Fueron algunas salidas y principalmente el diseño de asignaturas, el diseño de diplomados, pues en concreto muchas de las asignaturas que hoy se imparten como cultura de paz y transformación de conflictos, pues estuvimos ahí metidos nosotros en armar como tal los planes de estudio. En algún momento también hemos querido hacer algo de video, algo de radio, pero pues al no tener tanta habilidad al respecto, pues se nos ha dificultado. Ciertamente los contactos ahí están, no los hemos explotado lo suficiente. Y finalmente la investigación sobre paz y conflictos ha sido ponencias, presentación de ponencias en congresos, y la edición del libro de conflictividad y empoderamiento y otro libro sobre construir paz y transformar conflictos, en el cual intentamos plasmar lo que sabemos sobre paz y conflictos con la intención de que la gente de ITESO, la gente de Guadalajara, tenga acceso a esas publicaciones. Tú vas a una librería aquí en Guadalajara a buscar textos sobre cultura de paz, sobre transformación de conflictos, y te encontrarás 1 o 2 máximo. No hay literatura sobre la construcción de paz, sobre todo de paz, de conflictos hay un poquito más. Lo que sí te encuentras mucho va a ser de violencia. Y entonces, ¿cómo queremos construir la paz si no tenemos la literatura correspondiente? Entonces, pues esa fue la intención de escribir este texto. Y pues en algunos blogs, hay un blog que tenemos que casi no le hemos dado mantenimiento, pero bueno, son como las salidas de este trabajo.